Liudmila Polosova permaneció inmóvil ante el ataúd de su amado Anatoly, como si el tiempo se hubiera congelado en un lamento eterno. La sala quedó envuelta en un silencio solemne, solo roto por los suaves susurros de las personas presentes. Las flores esparcían un suave aroma, casi tan efímero como la vida que se había extinguido. Su mirada, antes llena de vitalidad y pasión, ahora reflejaba una tristeza profunda e insondable. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Liudmila, obstinadas en su viaje silencioso, revelando el dolor que guardaba en su interior. Cada palabra de consuelo, cada mirada comprensiva de amigos y familiares, actuaba como un eco distante, que apenas tocaba la superficie de su dolor. Fue un adiós que nunca imaginó que tendría que decir, un adiós que reverberaría en su alma para siempre. El suave sonido del órgano resonaba en la iglesia, acompañado por los susurros de los fieles y algún que otro sollozo ahogado. Los ojos llorosos miraron a Liudmila, quien sostenía la mano de Anatoly con desesperada ternura, como si la simple conexión física pudiera traerlo de regreso. Su mente, sin embargo, se negó a aceptar la dura realidad. El último adiós, murmuró un amigo cercano, tratando de encontrar palabras que pudieran aliviar el peso del dolor. Liudmila, sin embargo, apenas notó la presencia de los demás. Su corazón latía al ritmo de una melodía melancólica, una sinfonía de pérdida que llenaba cada fibra de su ser. Un familiar se acercó y le ofreció palabras de consuelo. Liuda, estamos aquí para ayudarte. Si necesitas algo, cualquier cosa. Ella asintió y le agradeció en silencio su compasión, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, tácitas. Ningún consuelo podría llenar el vacío dejado por la partida de Anatoly, un vacío que se extendía más allá del espacio físico de la iglesia. Liudmila desvió la mirada hacia el ataúd, fijándose en la imagen serena del rostro de Anatoly. Recuerdos de momentos felices danzaban en su mente, una danza cruel que contrastaba con la tristeza presente. ¿Cómo puede ser este el último adiós?, cuestionó en silencio, con el corazón sangrando por la intensidad de la pérdida. Un amigo más cercano se acercó y le puso una mano en el hombro. Liuda, tenemos que irnos. Están esperando afuera para el entierro. Ella sintió de nuevo y se puso de pie como guiada por una fuerza invisible. Cada paso hacia la salida era un paso hacia la inevitabilidad del dolor, un viaje que ella se resistía a emprender. Al salir de la iglesia, el cielo gris hizo eco de su propio dolor, reflejando la tormenta interna que azotaba a Liudmila. Las lágrimas ahora eran invisibles, mezclándose con las gotas de lluvia que comenzaban a caer suavemente. Caminó hacia el coche fúnebre, pero su mente vagaba por un laberinto de recuerdos. No debería ser así, murmuró para sí misma, sus palabras llenas de desesperación. Él debería estar aquí, a mi lado. Durante el camino al cementerio, Liudmila permaneció en silencio, contemplando el paisaje borroso por la lluvia. Las palabras de los presentes en la ceremonia resonaron lejanas, perdidas en su propia niebla emocional. Las lápidas del cementerio eran testigos silenciosos de vidas que se extinguían, un cruel recordatorio de lo efímero de la existencia. Al llegar a la tumba, Liudmila observó cómo bajaban el ataúd de Anatoly a la tierra. Cada gramo de tierra que cubría el ataúd era como un peso adicional sobre su corazón. El último adiós se hizo más tangible, más irrevocable. Las voces de los presentes se apagaron mientras ella permanecía allí, una figura solitaria ante la tumba. La lluvia arreció, como si el cielo compartiera su tristeza. Liudmila se sintió envuelta en una niebla de despedida, incapaz de escapar de la dura realidad que ahora se desarrollaba frente a ella. El sol brillaba la mañana en que la vida de Anatoly terminó. Fue una mañana como tantas otras, llena de promesas y posibilidades. Anatoly, un hombre sano y responsable, se preparaba para otro día normal. No sabía que esta sería la última vez que sentiría el calor del sol acariciando su rostro. Liudmila revisó sin cesar las desafortunadas circunstancias que llevaron a la tragedia. Cada detalle, cada elección que podría haber sido diferente, bailaba en su mente como fantasmas del pasado. El accidente automovilístico, una colisión abrupta que le quitó la vida a Anatoly, quedó como una herida abierta en el alma de Liudmila. Recordó el tono de su voz esa mañana, la cálida sonrisa que le había dado antes de salir por la puerta. No hubo nada extraordinario ese día, ningún presagio siniestro flotando en el aire. La vida a menudo revelaba su brutalidad sin previo aviso.
Fue un accidente, murmuró una amiga consoladora, tratando de disipar la culpa que pesaba sobre Lyudmila. Sin embargo, la culpa era una sombra que la seguía, una sombra que se alimentaba de la pregunta implacable, ¿y sí? Lyudmila se hundió en los recuerdos de aquella fatídica tarde. El teléfono sonó, interrumpiendo la monotonía del día. Una voz urgente al otro lado de la línea, una noticia que desgarraba la normalidad de su existencia. Anatoly estaba en el hospital, víctima de un accidente automovilístico. El camino al hospital fue un viaje agonizante, cada semáforo en rojo prolongaba la angustia que se apoderaba de Lyudmila. Recordó el olor antiséptico del hospital, las luces frías que iluminaban los pasillos silenciosos. Su corazón latía salvajemente, atrapado en un torbellino de esperanza y miedo. Al llegar a la sala de espera, se encontró con los rostros serios de los médicos. Anatoly, un hombre que siempre había cuidado su salud, ahora estaba conectado a máquinas que monitoreaban una vida en fuga. Lyudmila escuchó las palabras inconexas de los médicos, tratando de comprender el alcance de la tragedia. Las heridas son graves, dijo un médico con triste sinceridad. Hicimos todo lo que pudimos, pero... Las palabras perdieron su claridad, ahogadas por el dolor que envolvía a Lyudmila. Anatoly, su refugio seguro, estaba siendo arrancado de su vida como una página arrancada violentamente de un libro. Ella tomó su mano, buscando una conexión que trascendiera los límites del tiempo y la mortalidad. En el silencio que siguió, las palabras del médico resonaron en la mente de Lyudmila. Hicimos todo lo que pudimos. ¿Pero qué pasa con ella? ¿Podría haber hecho algo diferente para evitar esta tragedia? Esta pregunta, una sombra constante sobre su conciencia, la perseguiría en los días siguientes. Lyudmila se volvió hacia la ventana del hospital y observó la puesta de sol en el lejano horizonte. El día que había comenzado con promesas terminó ahora con una despedida prematura. La culpa, como una marea creciente, la invadió, oscureciendo cualquier luz restante. Que podría haber sido diferente, murmuró para sí misma, pero el universo permaneció mudo ante su dolor. Las elecciones eran a menudo como cartas lanzadas al viento, y el destino, un jugador cruel e indiferente. Los días posteriores al funeral se convirtieron en noches de insomnio, en las que Lyudmila buscaba respuestas en los rincones oscuros de su mente. Se cuestionó cada detalle de esa mañana, cada momento previo al accidente. Pero, como una sentencia irrevocable, la vida de Anatoly ahora estaba entrelazada con el pasado. La respuesta, sin embargo, siguió siendo difícil de alcanzar. Ningún giro de los acontecimientos, ningún acto de reescritura podría traer de vuelta a Anatoly. El dolor de la pérdida se convirtió en un lamento constante, una melodía triste que arrullaba sus noches solitarias. El dolor descendió sobre Lyudmila como una espesa niebla, oscureciendo cualquier rayo de luz que intentara penetrar su oscuridad interior. La pérdida de Anatoly pesaba sobre su alma como un ancla implacable, arrastrándola a las profundidades de la desesperación. No puede ser verdad, se repitió a sí misma, como si las palabras pudieran deshacer la dolorosa realidad que ahora habitaba. Los días se convirtieron en una sombría sucesión, cada amanecer era un cruel recordatorio de que Anatoly no estaría allí para compartir su desayuno o sonreír en respuesta a sus palabras. Lyudmila, en un esfuerzo por encontrar algo de consuelo, buscó refugio en iglesias cercanas. Los coloridos vitrales y la fragancia del incienso impregnaban el aire, creando un ambiente donde esperaba sentir la presencia espiritual de Anatoly. Tus rodillas encontraron el frío suelo de las iglesias y tus oraciones resonaron en los pasillos silenciosos. Por favor, Señor, devuélveme a mi marido, suplicó, mientras las lágrimas corrían como un río incontrolable. No me lo quiten. Todavía hay mucho amor por compartir, tantos momentos que planeamos vivir juntos. Pero a pesar de sus fervientes oraciones, el silencio divino se cernía sobre ella. Cada respuesta fue un eco vacío, una ausencia que profundizó su agonía. La desesperación envolvió a Lyudmila como una sombra persistente, susurrando verdades no deseadas en sus oídos. Las noches se convirtieron en crueles aliadas, donde el vacío junto a ti en la cama era un recordatorio constante de lo perdido. Intentó alejar el dolor sumergiéndose en fotografías antiguas, reviviendo momentos de felicidad que ahora parecían lejanos, casi irreales. En una de esas noches interminables, Lyudmila hojeaba álbumes de fotografías a la tenue luz de las velas.
Cada imagen fue testimonio de un amor que trascendió los límites del tiempo. Las risas, los abrazos, las miradas llenas de promesas, ahora todo era solo un recuerdo, una sombra de lo que fue. ¿Cómo puedo seguir sin él? Se preguntó, incapaz de concebir un mañana sin la reconfortante presencia de Anatoly. Los días que alguna vez estuvieron llenos del sonido de su risa ahora eran una silenciosa sinfonía de dolor. Lyudmila comenzó a notar las miradas comprensivas de amigos y familiares, pero su dolor fue un viaje solitario. Las reconfortantes palabras se sintieron distantes y vacías, incapaces de traspasar el muro de tristeza que había construido a su alrededor. Durante las visitas a la tumba de Anatoly, ella dejaba flores frescas y susurraba palabras no dichas al viento. La fría lápida fue el único testigo de su profundo duelo, un santuario donde expresó el vacío de su alma. El tiempo avanzaba inexorablemente, pero para Lyudmila el reloj parecía haberse detenido en el momento de la tragedia. Las estaciones cambiaron, pero su dolor permaneció inmutable, una herida que se negaba a sanar. Se alejó del mundo exterior y buscó refugio en sus propios recuerdos. La casa, una vez llena de vida, se ha convertido en un mausoleo de momentos compartidos. Las fotografías fueron su único consuelo, pero también un castigo, ya que cada imagen reforzaba la ausencia de Anatoly. Mi amor, ¿por qué me dejaste?, susurró al viento, como si sus palabras pudieran llegar al espíritu de Anatoly. Las noches se convirtieron en una búsqueda interminable de su presencia, un intento desesperado de capturar fragmentos de un pasado que se desvanecía. El tiempo pasó, implacable en su marcha, pero para Lyudmila, cada día era una batalla contra el dolor que echaba raíces en su corazón. La vida sin Anatoly se había convertido en un oscuro laberinto, donde ella tanteaba a ciegas en busca de una salida que parecía cada vez más lejana. Las paredes de la casa, una vez llenas de la risa y la calidez de Anatoly, ahora resonaban con un silencio melancólico. El aroma familiar de sus comidas favoritas desapareció, reemplazado por el vacío de una cocina que alguna vez fue un refugio de amor compartido. Lyudmila se encontró envuelta por recuerdos, cada rincón de la casa evocaba imágenes de un pasado que ahora era solo un espectro. Caminó por los pasillos acariciando con los dedos los muebles que eran testigos de su historia de amor. La habitación, donde alguna vez se refugiaron en las noches frías, se ha convertido en un santuario de anhelo. Anatoly, ¿dónde estás cuando más te necesito?, murmuró, como si sus palabras pudieran romper las barreras que separaban los mundos. Las fotografías en la pared eran ojos silenciosos que daban testimonio de la soledad que ahora habitaba su corazón. Se sentó sola a la mesa, donde ahora quedaban 2 sillas vacías. El eco del pasado resonó en cada conversación silenciosa, en cada risa que murió junto con Anatoly. Las comidas eran ahora un ritual solitario, una danza con las sombras de una presencia ausente. En momentos de desesperación, Lyudmila se refugiaba en las páginas de viejas cartas y diarios compartidos. Cada palabra escrita por Anatoly fue un puente hacia una época en la que el futuro estaba lleno de promesas y sueños. Mi querida Liuda, el futuro nos pertenece, resonaba en sus recuerdos. Las estaciones cambiaron, pero el invierno parecía haberse instalado permanentemente en su corazón. Cada copo de nieve que caía afuera era una metáfora del frío que se había instalado en su alma. La primavera trajo el renacimiento al mundo, pero para Lyudmila fue solo un cruel recordatorio de la falta de renovación en su propia vida. En busca de algo de consuelo, visitó lugares a los que solían ir juntos. El parque, que alguna vez fue un escenario de risas y paseos de la mano, se había convertido en un campo de soledad. Cada banco vacío era un eco de la ausencia de Anatoly, una sombra de su presencia que aún flotaba en el aire. Las noches fueron las más duras. El dormitorio, que solía ser un remanso de intimidad compartida, se había convertido en un abismo de oscuridad. Lyudmila miró la cama vacía e imaginó la sombra de Anatoly a su lado, una presencia que sentía pero que no podía tocar. ¿Cómo puedo seguir adelante, Anatoly? ¿Cómo puedo vivir en un mundo que ha perdido su brillo contigo?, le preguntó al viento, esperando una respuesta que nunca llegó. El dolor, una sombra que permanecía sobre su vida, parecía una tormenta interminable. En un momento de desesperación, se encontró abriendo una caja polvorienta en el ático. Entre recuerdos y objetos olvidados, encontró un viejo proyecto que Anatoly y ella habían concebido, la idea de un viaje que nunca pudieron realizar. La golpeó como un rayo de luz en medio de la oscuridad.
Quizás sea hora de terminar lo que empezamos, Anatoly. En su memoria. El viaje de Lyudmila a través del duelo la llevó por caminos inesperados, y mientras intentaba desentrañar los laberintos de su propia tristeza, se topó con un sentimiento inusual, la ira. Un fuego silencioso ardía en su pecho, alimentado por una sensación de injusticia que parecía insoportable. ¿Por qué él, Anatoly? ¿Por qué lo arriesgaste todo?, murmuró ante el retrato enmarcado de su marido. La mirada acusadora de la imagen pareció responder con un silencio pesado, una respuesta que quedó fuera de su alcance. Ira mezclada con tristeza, una danza tumultuosa de emociones contradictorias. Lyudmila a menudo se encontraba resentida con Anatoly por correr un riesgo en ese fatídico día. La voz interior susurraba acusaciones, como si su presencia estuviera condicionada por una elección que la vida le había quitado. Se encontró perdida en pensamientos oscuros, cuestionando cada decisión que tomaba Anatoly. La ira, sin embargo, no encontró alivio en sus lágrimas, sino que se convirtió en un espectro silencioso que la acompañó en las noches solitarias. No deberías haber salido ese día, murmuró, como si las palabras pudieran deshacer la tragedia que había caído sobre su vida. La habitación, una vez llena de amor, se convirtió en un campo de batalla donde ella confrontó sus propios sentimientos. La ira se extendió al mundo que lo rodeaba. En cada persona que expresaba sus condolencias, Lyudmila veía una sombra de acusación. Le molestaban las palabras reconfortantes que sonaban vacías, como si el universo se burlara de su dolor. Tal vez merezco sentirme enojada. Tal vez sea justo, pensó, luchando contra el torbellino de emociones. Sin embargo, la culpa se apoderó de su conciencia como una sombra persistente. Después de todo, ¿cómo se atrevía a enojarse con el hombre que amaba? Las visitas a la tumba de Anatoly se convirtieron en un ritual plagado de emociones encontradas. Mientras depositaban las flores con reverencia, se escuchó un silencioso murmullo de desaprobación en el viento. Ella sintió sus ojos mirándola, no con amor, sino con una profunda tristeza. La noche me trajo pesadillas llenas de culpa. En sus sueños vio a Anatoly, no como su amado esposo, sino como un espectro acusador. Las palabras no dichas flotaban en el aire, creando una brecha entre ellos, una brecha que ni siquiera la muerte podía sellar. Lyudmila confió sus emociones encontradas al vacío de la noche. Te amo, Anatoly, pero ¿por qué me dejaste aquí sola?, murmuró, buscando respuestas en las estrellas lejanas. El universo permaneció en silencio, como si el destino estuviera decidido a guardar sus secretos. Las conversaciones con amigos se convirtieron en un campo minado de sentimientos reprimidos. Las expresiones de compasión fueron vistas como juicios silenciosos. La ira, que debería haber estado dirigida contra un destino cruel, se deslizó en su corazón, corroyendo su conexión con el mundo exterior. Anatoly, te tengo resentimiento por haberte ido, pero aún más porque estoy resentido conmigo misma, confesó en un diálogo solitario con el retrato de la pared. El eco vacío de la casa respondió con la soledad que se había convertido en su única compañera. La búsqueda de culpa se extendió incluso al acto de seguir adelante. Cada intento de encontrar un rayo de felicidad estaba teñido de una sombra de remordimiento. El mundo exterior, antes lleno de color, ahora parecía descolorido, como si la alegría fuera una traición a la memoria de Anatoly. La soledad se había convertido en la sombra constante de Lyudmila, una compañera silenciosa que se había instalado en los rincones más profundos de su existencia. Cada paso por el pasillo vacío, cada suspiro solitario en la cama, eran dolorosos recordatorios de un tiempo que nunca volvería. Anatoly, solías iluminar cada rincón de esta casa, susurró, mientras los pasos solitarios resonaban a través de las paredes silenciosas. El eco de su propia voz fue la respuesta de la soledad, una dolorosa confirmación de que la vida era ahora una sinfonía a la que le faltaba una nota vital. La rutina diaria se convirtió en un baile solitario, donde cada gesto era un intento de llenar el vacío. Los recuerdos de Anatoly surgieron a cada paso, transformando la casa en un santuario de recuerdos donde su ausencia era más tangible que nunca. Lyudmila se encontró perdida en un torbellino de emociones mientras abordaba las tareas domésticas que alguna vez había compartido con Anatoly. Lavar los platos, tender la cama, eran ahora rituales solitarios que profundizaban la herida de la viudez. La voz de la radio, una presencia constante en tiempos pasados, resonó como un susurro fantasmal.
Las canciones que alguna vez bailaron juntas ahora resonaban como ecos distantes de un tiempo que se había desvanecido. Lyudmila intentó desesperadamente encontrar consuelo en las melodías, pero la música era solo un eco melancólico de lo que solía ser. Las paredes de la casa parecieron encogerse, cada habitación era una cápsula del tiempo, congelando momentos compartidos. El cuadro de la pared, con Anatoly sonriendo junto a él, era una ventana a un pasado que la perseguía. Cada mirada a esos ojos felices era un cuchillo afilado en la herida abierta de su alma. ¿Cómo puedo seguir sin ti, Anatoly?, preguntó, mientras acariciaba su foto con dedos temblorosos. La respuesta quedó como un eco vacío, un cruel recordatorio de que el viaje de la viudez era solitario. Las conversaciones silenciosas con el retrato se convirtieron en un ritual nocturno, un intento de mantener viva la conexión con el hombre que falleció. Sin embargo, la fotografía no respondió, no calmó el dolor, solo reflejó el vacío que se había convertido en su realidad. Lyudmila buscó refugio en los recuerdos, hojeando álbumes de fotos que capturaban sonrisas y abrazos que ahora eran solo sombras del pasado. Cada página era un portal a una época más feliz, una época en la que la soledad era un concepto desconocido. «Oh, Anatoly, cuánto extraño tu risa», suspiró, mientras las lágrimas manchaban las páginas amarillentas. Las fotografías, a pesar de estar congeladas en el tiempo, no lograron capturar la esencia del hombre que amaba, y la realidad de la pérdida se manifestó implacablemente. La noche, que alguna vez fue una sinfonía compartida, se convirtió en un concierto silencioso de sollozos ahogados. La cama, que alguna vez fue un santuario de afecto compartido, ahora era un desierto solitario donde ella se acurrucaba entre recuerdos y sábanas frías. La soledad de la viudez no era solo una ausencia física, sino un eco incesante de una presencia que ya no estaba allí. Cada sombra en la casa susurraba que lo extrañaba, cada brisa nocturna era un suspiro del pasado. Lyudmila, envuelta en la soledad que se había convertido en su constante compañera, hurgó en las profundidades de las pertenencias de Anatoly, ansiosa por encontrar algún rastro, alguna pista que la vinculara con el hombre que una vez compartió su vida. Sus dedos recorrieron los papeles polvorientos, mientras el polvo danzaba en el haz de luz que penetraba a través de las cortinas entreabiertas. «Anatoly, ¿qué me ocultabas?», susurró en el silencio de la habitación, como esperando que el propio espíritu de su marido respondiera. La habitación estaba impregnada de su esencia, pero ahora, cada objeto, cada papel, llevaba una nube de misterio. El impactante descubrimiento surgió entre registros de cuentas y cartas antiguas. Entre las gastadas páginas de un cuaderno, Lyudmila encontró notas meticulosas sobre transferencias financieras periódicas a una tal Olga Sergeyevna. La letra de Anatoly danzaba a lo largo de la página, registrando cada transacción con una precisión que revelaba una sincera preocupación. La confusión flotaba en el aire como una densa cortina. Lyudmila sintió una tumultuosa mezcla de emociones, sorpresa, confusión y una punzada de traición. Anatoly, el hombre que creía conocer tan bien, ocultaba un capítulo de su vida. ¿Por qué, Anatoly? ¿Por qué esconder esta ayuda?, preguntó en silencio, mientras sus ojos estaban fijos en las figuras que contaban la historia de generosidad silenciosa. La mente de Lyudmila empezó a tejer conjeturas. Olga Sergeyevna, un nombre que nunca antes había conocido, ocupaba ahora un lugar en el enigma que Anatoly había dejado atrás. ¿Quién era esta mujer y por qué había sentido la necesidad de apoyarla económicamente? La inquietud se apoderó de Lyudmila y convirtió el dolor en una búsqueda de respuestas. En el fondo de su corazón sabía que necesitaba comprender este secreto, desentrañar el misterio que Anatoly había guardado con tanto cuidado. Las palabras grabadas en las páginas del cuaderno contaban una historia de asistencia financiera constante. Anatoly no solo brindó apoyo monetario sino que también expresó palabras de aliento y preocupación. Cada traslado fue un puente extendido, una mano amiga que ofrecía asistencia en momentos de necesidad. Lyudmila se vio dividida entre la admiración por la generosidad de Anatoly y el dolor de la tardía revelación. Su mente se llenó de preguntas sin respuesta, mientras la angustia crecía como una tormenta en su pecho. «Anatoly, ¿por qué no me hablaste de Olga?», se lamentó, sin poder contener las lágrimas que se formaban en sus ojos. La soledad que ahora experimentaba se vio agravada por el descubrimiento de una conexión oculta, una conexión que él había guardado con tanto cuidado.
Las palabras de Anatoly, registradas en sus cartas, resonaron como un fantasma en la habitación. Espero que estas pequeñas ayudas puedan brindarte un poco de alivio, querida Olga, escribió, revelando una compasión que trascendió los límites de su propia vida. Lyudmila, envuelta en una bruma de confusión y dolor, contempló la revelación que había sacudido los cimientos de su realidad. El cuaderno de Anatoly permaneció abierto, sus palabras cortaban como cuchillas afiladas, mientras ella intentaba comprender el alcance de la ayuda financiera brindada a Olga Sergeyevna. La habitación, que alguna vez estuvo llena de cálidos recuerdos, se convirtió en un escenario frío y oscuro para la tormenta emocional que se desarrollaba en el corazón de Lyudmila. Sintió el sabor amargo de la traición, una herida abierta que se mezclaba con el dolor ya presente. ¿Por qué, Anatoly? ¿Por qué ocultarme esto?, murmuró en el vacío de la habitación, como si esperara que el eco le diera una explicación. Las sombras bailaron a su alrededor, reflejando la agitación que se desarrollaba en su alma. El sentimiento de traición la envolvió como un sudario. Anatoly, su confidente, su marido, había guardado un secreto que ahora resonaba en cada rincón de la casa que alguna vez estuvo llena de risas y amor. La angustia y la pérdida adquirieron una forma más compleja, tejiendo una red de emociones que amenazaban con asfixiarla. Lyudmila revisó cada momento, cada mirada compartida, preguntándose si había alguna señal, alguna pista que se le hubiera escapado. La narración de su vida con Anatoly adquirió ahora matices desconocidos, convirtiéndose en un rompecabezas incompleto. Éramos nosotros, Olga y yo. Nosotros y nuestros problemas. Estas palabras, grabadas con la letra de Anatoly, resonaron como una acusación silenciosa. El matrimonio, que alguna vez fue una fortaleza de apoyo mutuo, ahora parecía frágil, con grietas irreparables. Las lágrimas que había derramado por Anatoly se convirtieron en un río de decepción. Lyudmila se encontró perdida en una encrucijada de emociones, luchando entre la ira y el dolor. El cuaderno, testigo mudo de un secreto guardado, permanecía abierto ante ella como un portal a un mundo desconocido. ¿Qué pasaría si él no confiara en mí? ¿Qué pasaría si pensara que no podría soportar esta verdad? Preguntó Lyudmila, sintiéndose incapaz de descifrar el enigma que Anatoly había construido a su alrededor. El sentimiento de insuficiencia se entrelazó con el sentimiento de traición, creando un amargo cóctel de emociones. La casa, que alguna vez fue un refugio, se convirtió en un laberinto de preguntas sin respuesta. Cada rincón, cada objeto, parecía susurrar secretos no revelados. La traición no estaba solo en el secreto guardado, sino en la distancia emocional que ahora se extendía entre Lyudmila y el hombre que creía conocer tan bien. La noche avanzaba, pero la oscuridad en su interior persistía. Lyudmila se sentía como una extraña en su propia casa, perdida en un enigma cuyas piezas aún se negaban a encajar. La determinación ardía en los ojos de Lyudmila mientras se miraba en el espejo, lista para enfrentar lo desconocido. Había decidido que, para desentrañar los enigmas que Anatoly había dejado atrás, necesitaba buscar respuestas en los lugares donde el pasado se aferraba con mayor firmeza. El viaje llevó a Lyudmila a la casa de sus suegros, un lugar que alguna vez acogió la alegría y la celebración. Sin embargo, ese día, la residencia parecía envuelta en una penumbra acorde con la incertidumbre que la esperaba. Al entrar a la casa, las miradas sorprendidas de Margarita Andreevna, la madre de Anatoly, se encontraron con las de Lyudmila. La expresión de la suegra, normalmente cálida, ahora tenía rastros de preocupación. Lyudmila, querida, ¿qué te trae por aquí? No esperaba verte tan pronto después, bueno, ya sabes. Dijo Margarita, vacilante. Lyudmila, a pesar del nudo en la garganta, respondió con una firmeza forjada por la necesidad de aclaraciones. Necesito entender, Margarita. Hay algo relacionado con Olga Sergeyevna y no sé por dónde empezar. Margarita suspiró y llevó a Lyudmila a la sala de estar. Se sentaron, rodeados de muebles que presenciaron risas y compartieron historias. Olga Sergeyevna. Comenzó Margarita, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ella era una parte importante de la vida de Anatoly. Una mujer fuerte, llena de vida, pero que cargaba con sus propias cargas. Lyudmila absorbió cada palabra, su mente trabajando rápidamente para reconstruir los fragmentos dispersos de la narración.
Anatoly siempre sintió la necesidad de ayudar a los demás, especialmente a aquellos que pasaban dificultades. Olga era una de esas almas. Él la apoyó económicamente, no porque ella se lo pidiera, sino porque Anatoly vio algo en ella que merecía una segunda oportunidad en la vida. La conmoción y la incomprensión bailaron en los ojos de Lyudmila. La imagen que se había formado de Anatoly, antes sólida, ahora temblaba como un espejismo lejano. No lo sabía. Nunca me habló de Olga, murmuró Lyudmila, el dolor de la traición se mezcló con la sorpresa. ¿Por qué lo mantuvo en secreto? Margarita miró hacia abajo por un momento antes de responder. Anatoly tenía miedo de que no lo entendieras, de que pudieras malinterpretar sus acciones. Quería protegerte del dolor, incluso si eso significaba ocultar una parte importante de su vida. Lyudmila, perdida en un laberinto de emociones, murmuró para sí misma. ¿Protegerme? Me dejó sola, sin saber la verdad, mientras sufría en silencio. Las palabras flotaban en el aire, con una amargura espesa y palpable. Margarita intentó ofrecer consuelo de la única manera que sabía. Lyudmila, Anatoly te amaba más de lo que las palabras pueden expresar. Pensó que estaba haciendo lo mejor. A veces el amor nos lleva a tomar decisiones difíciles, no porque queramos lastimar, sino porque no queremos que la persona que amamos sufra. La explicación de Margarita no trajo consuelo inmediato a Lyudmila. Se puso de pie, con la mente todavía en confusión, contemplando los caminos traicioneros que había tomado la vida. La habitación permaneció llena de una tensión palpable mientras Lyudmila buscaba respuestas en la expresión de la mujer mayor frente a ella. Margarita Andreevna parecía sopesar sus palabras, eligiendo cuidadosamente cada confesión que iba a ser revelada. ¿Por qué, Margarita? ¿Por qué Anatoly me ocultó esto?, preguntó Lyudmila, su voz era una mezcla de angustia y anhelo. Margarita respiró hondo, ahondando en lo más profundo de los recuerdos que habían permanecido sellados durante tanto tiempo. Lyudmila, debes comprender que Anatoly llevaba el peso de una historia que se remonta a generaciones atrás. Una historia de amor y sacrificio, pero también de secretos que marcaron el destino de esta familia. La chimenea crepitaba con un ritmo casi hipnótico, mientras Lyudmila, con los ojos fijos en Margarita, esperaba ansiosamente la revelación de los misterios enterrados. Olga Sergeyevna no es una extraña para nosotros. Ella es parte de nuestra familia, de una manera que ni siquiera Anatoly podría entender del todo, confesó Margarita, su voz resonaba como un susurro del pasado. Lyudmila parpadeó, perpleja, intentando asimilar la información. ¿Familia? Nunca supe de ella. ¿Cómo es eso posible? Margarita explicó, las palabras llenas de una verdad que cambiaría la percepción que Lyudmila tenía de su matrimonio. Hace muchos años, Olga era una joven prometedora, pero el destino conspiró contra ella. Una tragedia la alejó de su familia. Anatoly lo descubrió por casualidad y desde entonces decidió apoyarla en secreto. Lyudmila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La historia de Olga estaba inextricablemente entrelazada con el linaje Polosov, una narrativa que Anatoly había guardado como un frágil tesoro. Cuando Anatoly era solo un niño, Olga era su hermana mayor. Una serie de acontecimientos dolorosos provocaron que ella fuera apartada de nuestra sociedad. Anatoly descubrió la verdad cuando era adulto y, desde entonces, su dedicación a ella fue tanto una expiación de la culpa como acto de amor fraternal. Las palabras de Margarita fueron como piezas de un rompecabezas que encajaban y revelaban una imagen previamente confusa. El rostro de Lyudmila reflejaba una mezcla de compasión e incredulidad. Entonces, la ayuda de Anatoly a Olga no fue solo generosidad, fue un vínculo de sangre que mantuvo en secreto. ¿Por qué no lo compartió conmigo?, preguntó Lyudmila, todavía tratando de desentrañar los complejos hilos de esta trama familiar. Anatoly quería protegerla del juicio, de la lástima de los demás. Temía que al traer a Olga a nuestras vidas, pudiera desencadenar prejuicios y complicaciones no deseadas. Quería preservar la poca paz que ella había encontrado, explicó Margarita, con los ojos transmitiendo una tristeza antigua. La comprensión empezó a surgir en la mente de Lyudmila. Anatoly, el silencioso guardián de un delicado secreto, había pagado un alto precio para mantener la armonía en dos partes de su vida. Lo llevaba solo, no quería que sufrieras el peso del pasado.
Anatoly te amaba más que a nada en este mundo y creía que esa era la manera de protegerte, agregó Margarita, tratando de consolar. Liudmila. Liudmila, todavía absorbiendo la revelación, susurró para sí misma. Mi marido, un hombre de dos mundos, de dos historias. Nunca lo supe, nunca lo entendí. Margarita tomó las manos de Liudmila y compartió un momento de comprensión mutua. La verdad, querida, es a menudo una carga demasiado pesada para soportar. Anatoly eligió esta carga para proteger el amor que tenía por ti. Quería que tu felicidad no fuera tocada por los fantasmas del pasado. Liudmila, con los ojos llorosos, agradeció en silencio a la mujer que tenía delante. El silencio de la noche se cernía sobre la casa de Liudmila, interrumpido solo por el ocasional crepitar de la chimenea. Las sombras danzaban en las paredes, haciéndose eco de la confusión que se desarrollaba en su mente. Liudmila, en su habitación, estaba rodeada de oscuridad. Los recuerdos de Anatoly, ahora llenos de secretos, resonaron dolorosamente en su alma. Sus ojos cansados reflejaban una profunda tristeza, mezclada con la implacable autocrítica que la consumía. ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿Podría haber evitado esta tragedia?, se preguntó en medio del silencio opresivo. Liudmila pasó mentalmente los capítulos de su vida con Anatoly. Cada momento compartido, cada risa, ahora tenía una sombra de duda sobre ello. Se sentía como si estuviera en un laberinto oscuro, buscando una salida que siempre se le escapaba. Nunca lo supe, nunca me di cuenta. Estas palabras resonaron en su mente, resonando como un lamento constante. El dolor y la culpa se entrelazaron, formando una intrincada red de emociones. A los pies de la cama, una vela solitaria arrojaba una luz parpadeante, como la frágil esperanza que Liudmila todavía intentaba mantener viva. Recordó los momentos en que Anatoly parecía distante, esas noches en las que se sumía en profundos pensamientos. Las señales estaban ahí, pero ella las malinterpretó como momentos de introspección normal. Si tan solo hubiera mirado más de cerca, si tan solo hubiera preguntado. Los que pasaría si la atormentaban, convirtiendo cada recuerdo compartido en un análisis de culpa retrospectivo. Liudmila tomó una fotografía de su boda desde la mesita de noche. La radiante sonrisa de Anatoly y la alegría en sus ojos parecían ahora un cruel contraste con la tristeza que dominaba su vida. No me di cuenta. No sabía, murmuró a la imagen, como si intentara pedir perdón a un espíritu que ahora vive en el más allá. El eco solitario de la casa se mezclaba con los latidos irregulares del corazón de Liudmila. Sus pasos la llevaron a la oficina de Anatoly, donde las sombras danzaban sobre los muebles que él usaba frecuentemente. Los documentos seguían sobre el escritorio, testigos mudos de los secretos que ahora salían a la luz. Él estaba tratando de ayudarla. Olga Sergeyevna, parte de nuestra familia. ¿Qué tan ciega estaba yo? Los pensamientos se arremolinaban en su mente y Liudmila, en su búsqueda de respuestas, comenzó a hurgar en los papeles, en las notas que Anatoly había dejado. Mientras el dolor la envolvía como un manto oscuro, la culpa se apoderó de ella con garras afiladas. Debería haberlo sabido. Debería haber notado las señales. Ahora, él se ha ido, y solo me entero más tarde. El amanecer se desarrolló en un espectáculo silencioso, con Liudmila atrapada entre la tristeza de la pérdida y la culpa que la perseguía implacablemente. El sonido del viento afuera parecía hacer eco de sus propios lamentos, amplificando la sensación de vacío. Lo amaba tanto. ¿Cómo podría no darme cuenta de la carga que llevaba? Liudmila se hundió en su silla, abrazando el anhelo que se mezclaba con el aire arrepentido. Las velas de la habitación parpadearon, pero la determinación de Liudmila permaneció. Ahora se enfrentaba no solo a la ausencia de Anatoly, sino también al difícil camino de la reconciliación consigo misma. La búsqueda de respuestas había comenzado, pero el peso de la culpa aún pesaba sobre sus hombros. La mañana apareció en el horizonte, tiñendo el cielo de pálidos tonos amarillos y naranjas. Liudmila, envuelta en una bata oscura, caminaba por los pasillos vacíos de su casa. La claridad del día solo resaltaba la sombra que se cernía sobre su alma atormentada. En el silencio roto solo por el crujido de pasos y el suave susurro de su bata, Liudmila reflexionó sobre la noche anterior.
Las revelaciones sobre Anatoly y Olga Sergeyevna eran como cicatrices recientes y sentía el peso de la confusión y la culpa a cada paso. Necesito entender. Necesito perdonarme a mí mismo y a Anatoly. Su mente susurró esta urgencia mientras se dirigía a la oficina, donde las sombras de la noche anterior todavía bailaban en las paredes. Sentada ante el escritorio, Lyudmila miró fotografías de su vida con Anatoly. Cada imagen, un recuerdo congelado en el tiempo, tenía ahora un subtexto oculto. Buscó en los ojos sonrientes de su marido las respuestas a las preguntas que la atormentaban. De repente, una carta hasta entonces descuidada llamó su atención. Anatoly había dejado palabras escritas, una especie de testimonio de su corazón angustiado. Liuda, amada mía, me temo que descubrirás la verdad demasiado tarde. No es fácil para mí revelarla, pero quiero que sepas que mis acciones tuvieron buenas intenciones. Encontré a Olga Sergeyevna en un momento difícil, y sentí que necesitaba ayudarla. Mi intención era aliviar tu sufrimiento, pero tenía miedo de que no lo entendieras. Por favor, trata de entender que mi amor por ti permaneció inquebrantable. Las lágrimas comenzaron a oscurecer las palabras de la carta y Lyudmila sintió un nudo en la garganta. Las emociones contradictorias que la habían atormentado durante toda la noche estaban ahora a la vista, grabadas con tinta en el papel. La suave voz de Anatoly, como una brisa lejana, resonó en su mente. No quería que sufrieras más, Liuda. Y créeme, mi amor por ti siempre ha sido verdadero. Sentada sola, buscando perdón, Lyudmila no pudo evitar la ira que burbujeaba en su interior. ¿Por qué esconderme esto? ¿Por qué este secreto? ¿Y yo, cómo puedo perdonar sentimientos tan contradictorios? Las palabras se sintieron como un eco, resonando en su mente mientras luchaba por darle sentido al torbellino de emociones. La puerta se abrió suavemente, revelando la figura de Margarita Andreevna, la madre de Anatoly. Sus ojos expresaron compasión mientras se acercaba a Lyudmila. Liuda, querida, Anatoly tenía un corazón generoso, pero llevaba una carga pesada. Quería protegerte, incluso si eso significaba ocultar sus acciones. Tenía miedo de que lo juzgaras mal. Lyudmila, perdida entre la ira y el dolor, miró a Margarita a los ojos. ¿Pero por qué ocultarme esto? ¿Por qué mantener este secreto? La madre de Anatoly suspiró y se sentó a su lado. A veces los hombres cometen errores, incluso cuando intentan hacer el bien. Anatoly sentía una profunda responsabilidad por Olga Sergeyevna. Creía que estaba haciendo lo correcto, pero no tenía el coraje de afrontar un posible juicio. Lyudmila se sintió dividida entre la comprensión y la amargura. La lucha interna era visible en sus ojos llorosos. ¿Cómo puedo perdonar cuando mi corazón está tan apesadumbrado? Liuda, la vida nos presenta desafíos inesperados. Puede que Anatoly no haya elegido la manera correcta de lidiar con esto, pero su amor por ti era genuino. Necesitas encontrar en tu corazón la capacidad de perdonar, no solo a él, sino a ti mismo. La verdad no siempre es fácil de aceptar, pero es el primer paso hacia la curación. La casa volvió a quedar en silencio y las palabras de Margarita resonaron en la mente de Lyudmila. Mientras se enfrentaba a la búsqueda del perdón, el sol de la mañana arrojaba sus rayos sobre un alma afligida, buscando la reconciliación consigo misma y con el hombre que la amó hasta su último aliento. La noticia de la dolorosa revelación sobre Anatoly y Olga Sergeyevna se difundió rápidamente entre los círculos familiares y de amistad. El dolor de Lyudmila se convirtió en una sombra que se cernía no solo sobre su casa, sino también sobre todos los que la conocían. Amigos leales y familiares amorosos se reunieron, impulsados por la compasión y la necesidad de ofrecer apoyo durante este momento difícil. La puerta de la casa de Lyudmila se abrió para dar la bienvenida a quienes acudían a compartir palabras de consuelo y consuelo. La sala, antes llena de risas y calidez, ahora quedó sumida en un pesado silencio, roto solo por el suave murmullo de condolencias. La primera en entrar fue Nikita, cuyo rostro expresaba una mezcla de tristeza y solidaridad. Liuda, estoy aquí para lo que necesites. Lamento el dolor que estás pasando. Lyudmila le dio las gracias, sus ojos mostraban gratitud mezclada con tristeza. Nikita había sido una presencia constante desde el principio, ofreciendo más que palabras. Trajo consigo la voluntad de ayudar con tareas prácticas, aliviando parte de la carga que llevaba Lyudmila. Luego vinieron Margarita Andreevna,
la madre de Anatoly, y Vadim, ahora marido de Lyudmila. Sus rostros reflejaban una comprensión de las complejidades del corazón humano. Liuda, estamos aquí para apoyarte. Anatoly era nuestro hijo, pero entendemos que este descubrimiento no fue fácil para ti, dijo Margarita, con sus ojos expresando tristeza y compasión. Vadim añadió, no estamos aquí para juzgar, solo para ofrecer nuestro apoyo. El dolor es una carga que todos compartimos. Lyudmila sintió, sintiendo la sinceridad de sus palabras. La solidaridad comenzó a formarse en medio de la oscuridad que envolvía su vida. Poco después, Olga Sergeyevna, la mujer que sin querer desencadenó esta serie de acontecimientos, entró tímidamente en la habitación. Le temblaban las manos mientras miraba a Lyudmila. Liuda, yo, lamento el dolor que causé. Anatoly quería ayudarme, pero no sabía que te afectaría de esta manera. Lyudmila respiró hondo, procesando la presencia de Olga. No te culpo, Olga. Todos somos víctimas de circunstancias que escapan a nuestro control. El círculo de amigos se amplió a medida que otros se unieron a la manifestación de apoyo. Raisa, la vieja amiga de Lyudmila, entró con un ramo de flores frescas. Liuda, lamento mucho todo lo que estás pasando. Estamos aquí para ti, ya sea para compartir la tristeza o simplemente para estar a tu lado. La sala ahora estaba llena de una mezcla de empatía y dolor. Las amables palabras y gestos de solidaridad comenzaron a traspasar el escudo de dolor que rodeaba a Lyudmila. Aunque su viaje fue solitario, se sintió rodeada de personas que realmente se preocupaban por ella. Vadim sugirió que todos se reunieran en la cocina para preparar una comida en señal de unidad. La idea de encontrar consuelo en la comida y la compañía del otro trajo un rayo de luz a la oscuridad que los envolvía. Durante la comida, los murmullos de voces se mezclaron con el reconfortante aroma de la comida casera. Nikita compartió historias divertidas sobre Anatoly, recuerdos que le provocaron sonrisas melancólicas. A medida que avanzaba la noche, el peso del dolor empezó a aliviarse. La solidaridad entre amigos y familiares se convirtió en un antídoto contra la soledad que atormentaba a Lyudmila. Se sentía agradecida de tener a su alrededor personas que entendían la complejidad del duelo y abrazaban su búsqueda de respuestas. El dolor, aunque persistente, empezó a ser compartido, convirtiéndose en una carga que se soportaba colectivamente. Y a medida que avanzaba la noche, los lazos de solidaridad se hicieron más fuertes, arrojando una frágil luz sobre el oscuro camino que nos esperaba. El paso del tiempo trajo consigo la inevitabilidad del dolor por Lyudmila. Cada día fue un viaje lento y doloroso hacia la aceptación de la pérdida de Anatoly. La pesadez de su corazón, aunque persistente, comenzó a dar paso a la comprensión gradual de que la vida necesitaba continuar, incluso en ausencia del que una vez fue su amado esposo. Las mañanas se convirtieron en testigos silenciosos del ritual diario de Lyudmila. Se despertaba con el suave eco de los recuerdos, cada rincón de la casa resonaba con la presencia ausente de Anatoly. Fue en los pequeños detalles donde encontró consuelo, en las huellas familiares que él había dejado atrás. Mientras se miraba en el espejo, Lyudmila pudo ver sus ojos cansados reflejando el arduo viaje que había afrontado. Anatoly, mi amor, ¿cómo puedo aceptar la realidad de tu ausencia?, susurró, como si las palabras pudieran romper la barrera entre mundos. En las primeras semanas después de la sorprendente revelación sobre la ayuda financiera a Olga Sergeyevna, Lyudmila se perdió en un océano de emociones contradictorias. La ira, la tristeza y una confusa sensación de traición se entrelazaron, formando un intrincado nudo dentro de ella. La búsqueda de respuestas se ha convertido en un viaje íntimo y doloroso. En este tortuoso camino, Lyudmila empezó a darse cuenta de que aceptación no significaba olvido. Era la capacidad de soportar el dolor sin ser consumido por él. Los días de soledad y desesperación comenzaron a convertirse en un viaje de autorreflexión y autodescubrimiento. Mientras miraba por la ventana, Lyudmila murmuró, Anatoly, siempre serás parte de mí. Tu amor y tus recuerdos son un legado que llevaré para siempre. El jardín exterior, ahora cubierto de hojas otoñales, fue testigo de la silenciosa metamorfosis de la viuda hacia la aceptación. El sorprendente descubrimiento de la ayuda financiera de Olga Sergeyevna todavía resonaba en su mente, pero Lyudmila decidió centrarse en las benévolas intenciones de Anatoly. Él quería ayudar, marcar una diferencia en su vida.
No puedo permitir que la sombra de esta revelación empañe lo que teníamos. El siguiente paso para Lyudmila fue encontrar formas tangibles de honrar la memoria de Anatoly. Se sumergió en las páginas de álbumes de fotos, reviviendo momentos de felicidad que compartieron juntos. Las risas, los abrazos, los sueños entrelazados, cada imagen era una reliquia que alimentaba la llama del anhelo. La vida debe continuar, se dijo, como un mantra susurrado en los rincones vacíos de la casa. Anatoly no quería que me quedara atrapado en el pasado. Quería que encontrara la paz y la felicidad. Lyudmila se sintió invadida por un creciente deseo de compartir la alegría que Anatoly había traído a su vida. Inspirada por sus conversaciones interrumpidas y sus sueños inconclusos, decidió dedicar parte de su tiempo a obras caritativas en memoria de su marido. La decisión de Lyudmila de convertir el dolor en acción trajo una nueva perspectiva a su existencia. Comenzó a participar en actividades de voluntariado, apoyando organizaciones benéficas que Anatoly había apoyado silenciosamente durante su vida. Cada acto de generosidad era un tributo a la benevolencia de su marido. Las noches, antes envueltas en soledad, se convirtieron en terreno fértil para reflexiones silenciosas. Lyudmila, ahora más resistente, buscó la guía en su corazón. Anatoly, guíame a través de este nuevo capítulo de la vida. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo moldear mi futuro. La aceptación, como una flor renuente, comenzó a florecer en el corazón de Lyudmila. No fue una despedida del amor compartido, sino una tranquila aceptación de la realidad. El dolor permaneció, pero ahora se entrelazó con la gratitud por los preciosos momentos vividos. El amanecer tiñó el cielo de tonos suaves, marcando el comienzo de una nueva etapa en la vida de Lyudmila. El viaje del dolor se desarrolló ante ella como un camino incierto, pero estaba decidida a explorar cada paso, enfrentando la oscuridad interior con valentía. Aún rodeada por la sombra de la pérdida, Lyudmila aceptó la necesidad de buscar ayuda profesional para guiar sus pasos en este desafiante viaje. Anatoly, espero que entiendas que esto es parte de mi búsqueda de una cura, susurró al viento, como si las palabras pudieran llegar al más allá. La terapia se convirtió en su brújula, apuntándola hacia una comprensión más profunda y ayudándola a afrontar las emociones que arreciaban como una tormenta. Cada sesión fue un viaje al pasado, al presente y a la visión de un futuro posible. La terapeuta, una presencia serena en su camino, condujo a Lyudmila a una profunda inmersión en las aguas de sus emociones reprimidas. El duelo no es un camino recto, explicó, mientras ella experimentaba oleadas de tristeza, ira e incluso fugaces momentos de alivio. Te extraño, Anatoly, confesó Lyudmila, mientras las lágrimas escapaban como gotas saladas de una herida abierta. A veces el dolor es tan intenso que parece insoportable. El terapeuta escuchó con empatía, guiándola a través del dolor y animándola a reconocer la complejidad de sus emociones. El duelo es un proceso de altibajos. Permítete sentir, pero también permítete sanar. Por la noche, Lyudmila exploró métodos adicionales de autocuración. El relajante aroma del incienso llenó la habitación mientras ella se entregaba a su práctica de meditación. Con los ojos cerrados, buscó un refugio interior, lejos de las sombras del pasado. Anatoly, siento tu presencia en cada suspiro de viento, dijo en su momento de meditación. Es como si me estuvieras guiando a través de este viaje. Cada día traía un nuevo descubrimiento sobre su propia fuerza interior. Lyudmila se permitió explorar formas creativas de expresar sus emociones. Las páginas de un diario se convirtieron en testigos silenciosos de sus pensamientos más profundos y las pinturas fluían como un río de colores, reflejando los matices de su alma. La música, una vieja amiga, resurgió en su vida. Las notas melancólicas de un piano llenaron las habitaciones vacías, proporcionando una banda sonora a tus emociones. A veces la música es la única manera de traducir lo que está más allá de las palabras, compartió consigo misma. La soledad, que alguna vez fue una presencia opresiva, comenzó a transformarse en un espacio sagrado para la reflexión. Lyudmila entendió que la autocuración requería enfrentar su propia vulnerabilidad y aceptar el viaje de autodescubrimiento que se abría ante ella. En medio de terapia, meditación y expresión creativa, Lyudmila encontró un sentimiento inesperado, esperanza. Anatoly, quizás curar no signifique olvidar, sino encontrar un lugar donde el dolor y los recuerdos puedan coexistir.
Las silenciosas paredes de la casa de Lyudmila ahora estaban adornadas con los recuerdos que ella y Anatoly compartían. Cada rincón, cada objeto, llevaba consigo una historia, una risa o un momento de complicidad que resistió el paso del tiempo. Los días transcurrieron como páginas de un álbum de recuerdos, y Lyudmila, aunque todavía sentía el dolor de la pérdida, encontró consuelo en los preciosos recuerdos que había decidido preservar. Al abrir la puerta de la sala, el suave aroma de flores frescas se entrelazó con el eco lejano de risas pasadas. Una fotografía enmarcada capturó la mirada radiante de Anatoly en un día soleado. Siempre supiste cómo alegrar incluso los días más oscuros, murmuró Lyudmila, acariciando la imagen con las yemas de los dedos. En una estantería de madera oscura, una colección de libros desgastados reflejaba una pasión compartida por la lectura. Anatoly, ¿recuerdas cuando pasábamos noches enteras discutiendo sobre nuestros libros favoritos? Esas páginas todavía llevan las huellas de nuestras conversaciones. Lyudmila había transformado un pequeño rincón de la habitación en un santuario de recuerdos. Delicadas velas arrojan una luz tenue sobre una caja de cartas, cada palabra es un testigo silencioso del amor que trascendió el papel y se convirtió en la base de la vida que construyeron juntos. Sentada en un sillón desgastado, Lyudmila hojeaba un álbum de fotos, sus ojos encontraban imágenes de viajes compartidos, sonrisas congeladas en el tiempo. Este fue nuestro último viaje juntos, Anatoly. Siempre dijiste que los mejores viajes son los que hacemos juntos. La habitación, que alguna vez fue un eco de risas y canciones compartidas, ahora era un remanso de paz donde el suave aroma de la colcha aún contenía rastros de la calidez que Anatoly había traído. A veces, todavía puedo sentirte aquí, envolviéndome en tu reconfortante abrazo, confesó al vacío. Sobre una mesita de noche, una pequeña caja de música tocaba melodías que alguna vez llenaron las noches de baile en la sala de estar. Lyudmila cerró los ojos y se dejó llevar por la música, como si Anatoly todavía estuviera allí, haciéndola girar suavemente por la habitación. El jardín, que alguna vez fue un lugar de risas e historias compartidas, se había convertido en un santuario de paz y reflexión. Entre las flores vibrantes, un banco de madera desgastada invitaba a Lyudmila a contemplar el horizonte y recordar los momentos de serenidad que Anatoly le había regalado. En el dormitorio, un suave acorde de piano resonaba por los pasillos, donde Lyudmila ocasionalmente se sentaba para recrear las canciones que alguna vez hicieron que sus corazones bailaran en armonía. Cada nota es un recuerdo tuyo, Anatoly. Todavía estás aquí, en la música que compartimos. La oficina, un bastión de proyectos y planes futuros, mantenía ahora el aura de un santuario para la creatividad. Lienzos y garabatos inacabados atestiguan la pasión de Anatoly por el arte. Siempre viste belleza donde otros solo veían líneas y colores, Anatoly. Tu espíritu creativo todavía llena ese espacio. Las noches eran un momento de contemplación a la luz de las velas mientras Lyudmila revisaba las cartas y los registros de Anatoly. A veces siento como si todavía estuviera susurrándome palabras de aliento al oído, admitió, perdiéndose en las líneas trazadas por su letra única. Lyudmila, envuelta en la sombra de la pérdida, buscó consuelo en los lazos familiares que, ahora más que nunca, se convirtieron en un ancla para su alma desgastada. Sus hermanos y hermanas, unidos por un hilo invisible de sangre, se reunieron en la casa de Lyudmila, compartiendo el silencioso peso del dolor. La sala, repleta de familiares, adquirió una nueva dimensión de calidez humana. El suave sonido de risas y murmullos llenó el espacio, creando una sinfonía de consuelo que alivió las heridas emocionales de Lyudmila. Mamá, él era tan especial, confesó, buscando refugio en los brazos amorosos de Margarita, su madre. Las hermanas Olga y Yelena intercambiaron miradas de simpatía y sus palabras fueron un sutil eco de comprensión mutua. Lyudmila, querida, estamos aquí para apoyarte. Anatoly siempre será parte de nosotros, dijo Olga, sus ojos reflejaban compasión genuina. Lyudmila se permitió hundirse en el abrazo de su familia, una red de afecto que la envolvió como una manta acogedora. Los hermanos Serga e Iván mantuvieron una presencia silenciosa, pero sus expresiones transmitían un mensaje de inquebrantable solidaridad. Serga, ¿recuerdas cuando Anatoly nos llevó a ese viaje de campamento? Fue uno de los momentos más felices de mi vida, compartió Lyudmila, con una chispa de alegría brillando a través de sus lágrimas. Él siempre supo cómo hacer que los demás se sintieran especiales.
La sala cobró vida con historias que abarcaron décadas. Cada anécdota, cada recuerdo compartido, era un homenaje a Anatoly. Era un hombre extraordinario, sin duda, murmuró Iván, levantando su copa en un brindis silencioso. En el centro de la habitación, una fotografía familiar, en la que Anatoly sonreía junto a Lyudmila, era un recordatorio constante del vínculo que seguiría siendo inquebrantable. Él era parte de nosotros y nosotros éramos parte de él, afirmó Yelena, su voz resonó en la habitación, llena de respeto y reverencia. Entre sonrisas y lágrimas, la familia de Lyudmila compartió el peso del dolor, transformando la habitación en un santuario de recuerdos. Mamá, tenemos que ser fuertes por ella, le susurró Olga a Margarita, mientras observaban a Lyudmila, cuyos ojos reflejaban gratitud por tener una red de apoyo tan fuerte. Los momentos se desarrollaron como páginas de un álbum familiar, y cada historia contada añadió un nuevo tono al tapiz de la vida de Anatoly. Él los amaba mucho a todos, expresó Lyudmila, con la voz llena de emoción. Y todavía lo hago. Vive en cada uno de nosotros. A medida que avanzaba la noche, la tristeza dio paso a una especie de celebración silenciosa. Una comida compartida se convirtió en un festín de recuerdos y el eco de la risa antigua parecía resonar en el aire. Lyudmila, envuelta por la sombra de la pérdida, se sintió sumergida en un océano de tristeza. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, algo dentro de ella comenzó a transformarse. Una semilla de esperanza brotó, delicada y frágil, en el suelo fértil de su corazón marcado por el dolor. Poco a poco, Lyudmila se dio cuenta de la necesidad de reconectarse con la vida, de encontrar nuevos caminos para su viaje. Una mañana silenciosa, se encontró parada junto a la ventana, contemplando el sol naciente. Anatoly, mi amor, necesito encontrar un propósito, murmuró, como si sus palabras pudieran llegar al más allá. Lyudmila decidió comenzar un viaje de renacimiento y se sumergió en proyectos personales. Volvió a visitar los libros que tanto amaba Anatoly, sintiendo su presencia en las páginas gastadas. Siempre has creído en el poder de los libros para curar el alma. Quizás sea hora de que yo también descubra esto, reflexionó Lyudmila, abriendo un nuevo capítulo en su vida. Mientras Lyudmila exploraba el mundo literario que Anatoly le había presentado, encontró consuelo en las palabras y la sabiduría contenidas en las páginas. Cada historia, cada personaje, parecía ser un puente entre el pasado y el presente. Anatoly, me diste un regalo eterno. La magia de las historias que siguen vivas. Sin embargo, no fueron solo los libros los que guiaron a Lyudmila en su búsqueda de renovación. Se involucró en proyectos caritativos, honrando la generosidad que siempre demostró Anatoly. Él creía en el poder de hacer el bien. Es hora de que yo siga sus pasos y comparta la luz que dejó atrás, murmuró mientras repartía cestas de alimentos a los menos afortunados. La búsqueda de oportunidades de crecimiento también se ha convertido en una prioridad para Lyudmila. Se matriculó en cursos, exploró nuevos horizontes y superó los límites de lo que creía posible. Anatoly, tu incesante búsqueda de conocimiento me inspira. Aprenderé y creceré en tu memoria. Sin embargo, cada paso hacia el renacimiento estuvo acompañado de momentos de reflexión. ¿Aprobaría él estas elecciones? ¿Estoy siguiendo el camino que él desearía para mí?, se preguntó Lyudmila, con la mente en un laberinto de dudas e incertidumbres. Las noches todavía estaban llenas de la ausencia de Anatoly, pero Lyudmila aprendió a transformar la soledad en una compañía serena. Estás aquí, en los susurros del viento y la luz de las estrellas, murmuró, mirando hacia el cielo nocturno como si pudiera encontrar a su amado entre las constelaciones. El renacimiento de la esperanza fue un proceso delicado, pero Lyudmila persistió, como una flor que abre después de un largo invierno. Anatoly, este viaje es para los dos. Encontraré la luz en medio de las sombras y seguiré viviendo con el amor que plantaste en mi corazón. La soledad que alguna vez había consumido a Lyudmila ahora fue desafiada por la cálida presencia de una comunidad comprensiva. La pequeña ciudad, que alguna vez fue solo un escenario en su vida, se convirtió en el escenario de su renovación. Cada calle, cada rostro familiar, representaba un hilo conector que ayudó a tejer el tapiz de su curación. Mientras caminaba por las calles, Lyudmila encontró consuelo en las expresiones de simpatía de sus vecinos. Las palabras no dichas fueron un abrazo silencioso que la envolvió,
proporcionándole una sensación de pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. Liudmila, estamos aquí para ayudarte, murmuró Irina, una vecina que conocía a Anatoly de toda la vida. Si necesitas algo no dudes en preguntar. Estas sencillas palabras, llenas de genuino cuidado, sembraron una semilla de esperanza en el corazón de Liudmila. Decidida a retribuir a la comunidad que la acogió, Liudmila se lanzó de lleno a actividades caritativas. Los acontecimientos locales se convirtieron en su escenario para convertir el dolor en una fuerza positiva. Organizó ferias benéficas, recaudó fondos para causas nobles y, al hacerlo, encontró un propósito renovado. Anatoly siempre decía que la verdadera felicidad está en hacer felices a los demás. Quizás, siguiendo sus pasos, pueda encontrar la paz que tanto busco, reflexionó Liudmila mientras preparaba cestas de alimentos para una familia necesitada. La comunidad, al darse cuenta de su determinación de ayudar, comenzó a responder de manera sorprendente. Cada gesto, por pequeño que fuera, se multiplicó en una ola de solidaridad. Liudmila, eres una inspiración para todos nosotros. Tu fuerza nos motiva a ser mejores, confesó Mikhail, un viejo amigo. Sin embargo, la batalla de Liudmila no fue solo externa. Mientras se esforzaba por brindar consuelo a los demás, todavía enfrentaba los ecos del dolor en su corazón. En los momentos de silencio, cuando se apagaban las luces de la ciudad, Anatoly aparecía en su mente como una sombra amorosa. ¿Te sentirías orgulloso de lo que estoy haciendo, Anatoly? Estoy tratando de convertir nuestra tragedia en algo significativo, confesó una noche estrellada, sentada a la mesa de la cocina con una taza de té frío frente a ella. La respuesta, por supuesto, solo podía imaginarse. Sin embargo, Liudmila se sintió envuelta por una fuerza mayor, una presencia etérea que la impulsó en su viaje hacia la recuperación. La comunidad no fue solo su apoyo, fue el tejido que mantuvo unidas sus heridas y le permitió volver a creer en la belleza de la vida. La vida de Liudmila, una vez envuelta en melancolía, comenzó a tomar la forma de un nuevo viaje, guiada por un propósito que hacía eco de los valores de su amado Anatoly. Al descubrir las pasiones que alguna vez compartió con él, abrazó estas causas como si fueran la continuación de su historia juntos. En el silencio de su casa, Liudmila se sumergió en los escritos y notas dejadas por Anatoly. Entre páginas amarillentas y palabras dibujadas con ternura, encontró no solo las ideas que él defendía, sino también la llama que encendía su corazón. Anatoly creía apasionadamente en la preservación del medio ambiente. Quizás yo pueda ser la voz que él ya no puede ser, susurra Liudmila mientras hojeaba un libro lleno de notas sobre sostenibilidad. Decidida a honrar el legado de Anatoly, Liudmila se lanzó de lleno a las causas medioambientales. Participó en protestas pacíficas, se involucró en iniciativas locales de reciclaje y plantó semillas de cambio en su comunidad. Los árboles que alguna vez fueron testigos de su dolor ahora vieron brotar un compromiso renovado con el planeta. Anatoly siempre dijo que la naturaleza es la verdadera fuente de nuestra existencia. Yo sigo sus pasos, tratando de proteger lo que ama, le confesó Liudmila a una amiga durante un evento ambiental. El compromiso de Liudmila se expandió a otras esferas. Descubrió organizaciones benéficas apoyadas por Anatoly y se convirtió en una ferviente defensora de las causas sociales que él valoraba profundamente. Su corazón, antes cargado de dolor, ahora latía con renovada determinación. Sin embargo, la búsqueda de un nuevo propósito no significó que Liudmila hubiera olvidado el pasado. En cambio, cada acción fue un tributo a los recuerdos que ella apreciaba. En sus fervientes discursos se veía a una mujer llena de historias y anhelos, que compartía el legado de Anatoly con el mundo. Anatoly vive a través de mí, no solo en los recuerdos, sino también en las acciones que tomo. Cada paso es un eco de su suave voz, instándome a marcar la diferencia, murmuró Liudmila mientras observaba cómo la ciudad se dormía. La comunidad, al darse cuenta de su incansable dedicación, se unió a ella, transformando los esfuerzos individuales en un movimiento colectivo. Liudmila se convirtió en el rostro del cambio positivo, una luz guía para que otros siguieran su ejemplo. El viaje de Liudmila continuó, adentrándose en los complejos territorios del perdón, un camino sinuoso que exigía valentía e introspección. El peso del resentimiento, tanto hacia ella como hacia Anatoly, era un ancla que deseaba soltar. Sentada en el borde de la cama, Liudmila se hundió en las sombras de sus propias emociones.
El perdón es un regalo que me hago a mí misma, susurró, cerrando los ojos para protegerse de las lágrimas que amenazaban con brotar. Recuerdos dolorosos, como fantasmas del pasado, danzaban en su mente, pero estaba decidida a afrontarlos. El proceso de perdón comenzó consigo misma. Lyudmila revisó momentos en los que se culpaba a sí misma por no haber notado las señales, por no haber comprendido completamente la carga que llevaba Anatoly. Cada autocrítica era un eco lejano de su propia tristeza. Sin embargo, ella sabía que el perdón a uno mismo era el primer paso hacia la curación. Aprendí en la escuela de la vida y, a veces, las lecciones son demasiado difíciles de entender en el momento. El viaje se trata de aprender y crecer, dijo Lyudmila, como si buscara consuelo en sus propias palabras. Poco a poco empezó a soltarse las cadenas de la autocondena. Con cada pensamiento compasivo, una pequeña luz se encendía en su interior. Fue un proceso lento, como el amanecer antes del amanecer, pero ella persistió, guiada por la necesidad de liberarse. Entonces Lyudmila se volvió hacia Anatoly. El resentimiento hacia él era más complicado, una red entrelazada de amor, dolor y secretos revelados póstumamente. En una tarde silenciosa, visitó el lugar donde estaba enterrado Anatoly, sintiendo su presencia flotando en el aire. Anatoly, eras humano, con tus propias batallas silenciosas. Elijo liberar el dolor y permitir que tu memoria viva en paz, dijo Lyudmila, mientras las hojas de otoño bailaban con el viento. El perdón, como una frágil mariposa, se posó sobre ella. La aceptación reemplazó a la resistencia y Lyudmila se sintió más ligera, como si hubiera dejado atrás una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Sin embargo, el verdadero desafío estaba en la práctica diaria del perdón. Enfrentar los vestigios del pasado requería resiliencia, y Lyudmila encontró consuelo en las palabras de una amiga que la visitó esa noche. El perdón no es olvido, Lyudmila. Es el arte de liberarse del poder que el pasado tiene sobre ti. Cada paso es una victoria, dijo la amiga, cuyas palabras sirvieron de faro en su camino. Al final de la noche, Lyudmila se fue a la cama con una sensación de ligereza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El proceso del perdón fue un camino que eligió seguir, sabiendo que, al final, encontraría la paz que buscaba. Lyudmila contempló el amanecer como si cada rayo de luz llevara consigo una promesa de renovación. El nuevo capítulo de su vida se abría ante ella y el viaje de autodescubrimiento la esperaba como una intrigante invitación a explorar tierras desconocidas. Cuando abrió la ventana, una suave brisa acarició el rostro de Lyudmila, como si el universo conspirara para guiarla. Ahora es el momento de redescubrirme a mí misma, pensó, con una tímida sonrisa apareciendo en sus labios. Sabía que el viaje sería desafiante pero también liberador. La primera parada de Lyudmila fue un estudio de arte, donde pinceles y lienzos esperaban pacientemente manos ansiosas para darle vida a nuevas expresiones. Entre pinceladas de color, profundizó en un reino de creatividad, encontrando una voz que había estado silenciada durante mucho tiempo. Los colores danzaban a sus órdenes, contando historias que no podían expresarse con palabras. Es como si cada pincelada fuera un suspiro de alivio, compartió con una amiga que la visitó y fue testigo de la resurrección del alma artística de Lyudmila. El viaje, sin embargo, no se limitó a lienzos y pinturas. Lyudmila exploró diferentes facetas de sí misma, recorriendo los pasillos de la literatura, bailando al ritmo de la música que resonaba en su alma y encontrando serenidad en las sesiones de meditación. Una tarde soleada, mientras exploraba los sinuosos senderos de un jardín botánico, Lyudmila se topó con una escena familiar. Una mariposa, símbolo de transformación, se posó suavemente en su mano. Es como si la naturaleza me recordara que el viaje es hermoso, incluso en las metamorfosis, reflexiona sonriendo el pequeño mensajero al lado. Al explorar su espiritualidad, Lyudmila encontró refugio en las páginas de manuscritos antiguos y en las oraciones susurradas al viento. Conectarse con algo más grande que ella misma le brindó una serenidad que se le había escapado durante tanto tiempo. Sin embargo, el viaje de autodescubrimiento también trajo consigo momentos desafiantes. Lyudmila enfrentó inseguridades profundamente enterradas y cuestionó sus elecciones y deseos. Una noche de tormenta, se sinceró con un confidente de confianza. A veces el camino hacia el autodescubrimiento es una tormenta necesaria para limpiar lo que ya no sirve, dijo el amigo, ofreciendo consuelo y sabiduría.
La alegría encontrada en los descubrimientos personales fue como un faro que iluminaba el camino a seguir. Estoy aprendiendo que la vida es una obra en constante evolución y yo soy la artista que le da forma, compartió Lyudmila con quienes la rodeaban. Al ponerse el sol, Lyudmila sintió una profunda gratitud por cada paso dado en el viaje de autodescubrimiento.